Tome la mano de su familia, hermanos. Ya lo dijo nuestro hermano Aarón cantando. Ahora lo vamos a decir en oración, ¿verdad? Padre, gracias porque te vales de instrumentos humanos para la gloria tuya. Y acabamos de escuchar esta expresión, háblame. Y Señor, no hemos apartado este día para perder el tiempo de alguna manera. Háblanos, Señor. Háblanos, gracias por esta dulce ministración a nuestro corazón, a nuestra alma, que tiene el propósito de preparar nuestro corazón para escuchar tu voz. Así que háblanos. Gracias por este tiempo, gracias por las familias de nuestra iglesia, gracias por tu fidelidad, gracias por tu provisión, gracias por tu paciencia, gracias por el Evangelio, gracias por el Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo. Gracias por la iglesia, Señor, donde podemos amar y ser amados, donde podemos servir y ser servidos, donde podemos ser restaurados y restaurar a otros. Gracias, Señor, porque en realidad la experiencia espiritual se puede hacer tan práctica en la medida que nosotros lo permitamos. Así que gracias por Cristo y su palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, hermano Aarón. Gracias. Al final, ¿verdad?, habrá una mesa con unos discos que estarán a la venta de nuestro hermano. Así que si alguien, ¿verdad?, de alguna manera también quiere participar del ministerio, esa es una buena manera de hacerlo, ¿verdad? Al final estará una mesa con discos a la venta que ustedes podrán llevarse a casa y escuchar más hermosos cánticos en la voz de nuestro hermano Aarón. Hemos estado hablando de las relaciones sanas. Y hace 8 días el pastor Arturo introdujo el tema hablando de la relación con Dios. Y hoy vamos a estudiar el tema relaciones sanas en la familia. Tenemos la tendencia de que cuando nos preguntan ¿cómo están?, nuestra respuesta es bien. Pero luego uno hace una segunda pregunta y resulta que las cosas no están bien. Ahora, también entiendo que no vamos a andar contando las cosas a la primera, ¿verdad? Pero creo que sí podríamos decir, más o menos, podríamos estar mejor, ¿verdad? Y con eso es suficiente. Pero nosotros tenemos la sensación de que todo está bien y no necesariamente es así. Estamos viviendo tiempos difíciles, esto no es una novedad, estamos viviendo tiempos difíciles, las familias estamos enfrentando tiempos difíciles. Estamos ante la generación de padres con más recursos, tienen pocos hijos y algunos de ellos ya mejor tienen perrijos, ¿verdad? Tienen pocos hijos y en ellos depositan todo tipo de ilusiones. Los niños se ven programados con múltiples actividades, pero apenas queda tiempo para disfrutar de ellos sin prisa. La crianza cada vez se parece más a una carrera de obstáculos. Entre dudas y sentimientos de culpa se preguntan los padres, ¿lo estamos haciendo bien? Y esta frase, esta nota que acabo de leer, me hizo recordar a una enseñanza que hace algunos años el pastor Enoc Gutiérrez Lozano trajo en una cena de matrimonios que teníamos de manera frecuente antes de la pandemia. Fue hace ya varios años, quizá, no sé si algunos lo recordarán, pero él dijo algo muy interesante relacionado con esto. Y decía que muchos padres se esfuerzan tanto
para que sus hijos estén en actividades de lunes a viernes, y luego el viernes se encuentran, se reúnen todos en casa cansados, hastiados, pero le va bien en piano, le va bien en taekwondo, le va bien en natación, porque los padres están tan ocupados en ganar dinero para pagar eso, ¿verdad? Y dicen, amamos a nuestros hijos. Y luego con los años, decía el pastor, palabras, estoy parafraseando, pero luego él dijo, con los años uno puede ver los vacíos que eso crea. También los sociólogos han dicho que estamos viviendo el tiempo de las familias en transición. 4 aspectos han resaltado, y el primero de ellos es la autorrealización. El individuo, un miembro de la familia, por un lado se ve orillado a la búsqueda de la realización personal, a la par de la empatía de algún grupo en específico. Mire la contradicción de nuestros días. Un joven quiere vivir su sexualidad, quiere vivir su ideología fuera de la autoridad de sus padres, porque dice, no, mi papá ya es anticuado. Entonces quiere vivir esa identidad fuera de la autoridad de sus padres para ir y sujetarse a los estándares de un grupo. Mire qué curioso es el asunto. O sea, a la final no puede vivir un individualismo, tiene que vivir su vida dentro de un colectivo. Pero eso es lo que está pasando. La falsa idea de libertad del individuo, la autorrealización, en realidad obedece a ideas de un grupo que termina imponiéndoles. Pero claro, hay personas que se sienten libres, ¿verdad? Ya no quiero obedecer a mi papá, me voy de la casa. Los derechos y los anhelos del individuo se anteponen ante estos momentos a los de la institución familiar. Dice, valga como ejemplo, a riesgo de simplificar, el repetido caso de aquella persona que se plantea al final de su matrimonio porque no se siente feliz, satisfecho o suficientemente realizado. Su agenda individual va a ser prioritaria por encima de la opinión de su cónyuge o el bienestar de sus hijos, por no hablar a un nivel más extenso de la afectación de las respectivas familias de origen. Y luego nos sorprende, ¿verdad? Matrimonios de 20, 30 años de casados, divorciándose, ¿verdad? Número 2, la familia democrática. La pérdida de autoridad de los padres ha generado nuevas dinámicas dentro de la familia, donde ya los padres no tienen autoridad, sino ya casi ni le pueden decir nada al hijo porque ya se siente. Ya más bien casi tratémoslo como amigos, porque lo vamos a hacer enojar a los tesoros. Entonces no, cuidadito, y le llaman la atención al hijo porque ya se va de la casa. Hay muchos hijos que amenazan a sus padres: si me sigues regañando me voy de la casa. Entonces, ¿qué ha pasado en esta dinámica familiar? Pues los papás han tenido que hacer esto, ¿verdad? Para tratar con cuidadito y pincitas a los tesoros, porque se vaya a ir de la casa. El asunto es que ya lo sabemos, ¿verdad? Solo dicen que se van, pero no se van. Además, cambios históricos en los roles. Otro aspecto que resaltan los sociólogos es esto. Antes, decían ellos, y me llamó mucho la atención, el esposo era visto como el padre, el proveedor, pero ahora eso está cambiando. Ahora también, ¿verdad? Estamos viendo estos cambios dentro de la familia. Hay muchos esposos que se están quedando a hacer las labores de casa porque no encuentran trabajo. Entonces dicen, bueno, pues yo me quedo mientras la esposa tiene trabajo, yo me quedo aquí en la casa. Pero resulta que ya pasan años y el esposo ya se quedó en casa, ¿verdad? Y eso a la larga va a traer conflictos, porque nosotros tenemos la idea de que el que pone es el que manda, ¿verdad? Y si esa es la idea, imagínense entonces en esta situación y en otras áreas, ¿verdad? Número 4, la disociación de la fe.
Nuestra sociedad en general es espiritual pero no creyente. Los absolutos del cristianismo suelen ser relativizados. Es como yo creo en Dios pero no creo en la Biblia. Yo creo en Dios pero creo en Dios a mi manera. En cambio, los postulados de las nuevas ideologías se están aceptando como verdades absolutas. Pero papá, es que lo vi en TikTok. Y claro, como lo vi en TikTok, eso es verdad, dicen ellos. La iglesia como institución está siendo profundamente cuestionada, habiendo dejado de ser un lugar de referencia y de vida comunitaria para convertirse solo en un lugar de ciertas celebraciones culticas de carácter social. Y algunos cristianos ven a la iglesia como esto. Hay que ir a la iglesia cuando hay nacimientos, cuando hay bautismos. A nosotros le llamamos presentación, ¿verdad? Ahí viene toda la familia, porque van a presentar a mi nieto. Va a haber bodas, ¿verdad? Nunca se congregan, pero es boda, hay que ir a hablar con el pastor. Funerales, nunca iba a misa, pero le hicieron misa. Nunca se congregaba, pero quieren que el pastor vaya y predique. Porque hemos distanciado la iglesia, la vida espiritual, de la vida diaria. La familia en general ha dejado de ser el lugar donde cultivar, iniciar y transmitir esa fe. Eso estamos viviendo en nuestros días. Por su parte, el doctor Albert Mohler, de quien les recomiendo el libro que está aquí, es un excelente libro, La tormenta que se avecina, y él describe algunas áreas sobre las tormentas que se avecinan sobre la iglesia, sobre la familia. Así que léanlo, hermanos, está muy interesante el libro, escrito hace algunos años, pero muy reciente en ese sentido, porque abarca varias cosas que estamos viviendo. Pero él dice, quise compartir con ustedes esta nota respecto al capítulo que dice la tormenta que se avecina sobre la familia. La secularización, sin embargo, no puede tolerar ni tolerará la cosmovisión bíblica en ningún asunto. La ofensiva de las fuerzas del progreso moderno van incluso contra la unidad familiar, porque los futuros discípulos de la nueva cosmovisión son nuestros hijos. Hay cosas que los padres no vamos a aceptar ya, porque claro, ya tenemos una vida, ya tenemos convicciones, pero ¿sabe quiénes son moldeables? Nuestros hijos. Ellos sí. ¿Y sabe cómo se moldean ahora los hijos? Ya no en libros, en TikTok, en YouTube, en Face. Ahí están los nuevos maestros de nuestros hijos. La ofensiva de la cosmovisión secular erosiona el rol de los padres en la crianza de sus hijos. Un caso tras otro, una historia tras otra, cuenta la degradación de los derechos de los padres. El secularismo subvierte la autoridad de los padres que se niegan a someterse a esta ideología. Y lo empezamos a ver, el autor en este capítulo menciona ejemplos en Canadá, en Estados Unidos y en Francia, de cómo los padres ya no tienen ya la autoridad sobre la vida de sus hijos. Sobre todo, ¿verdad? Si un niño dice que quiere ser niña, pues el gobierno lo toma y adiós papá. Y claro, en unos años, esta revolución que estamos viviendo traerá consigo vacíos que llevarán a la sociedad a la muerte. Los suicidios van a aumentar, eso es una realidad, hermanos. No soy profeta, ni hijo de profeta, pero los suicidios van a aumentar. Y ya los empezamos a ver. Personas, ¿verdad?, que se cambiaron ahí físicamente, se hicieron una operación, terminaron frustrados y se suicidaron. Los divorcios de personas del mismo sexo que se casaron, revisen las estadísticas del INEGI, del último censo, y es muy interesante. Los matrimonios igualitarios no llegan ni al año, se están divorciando. Y no estaban peleando por eso, y no iban a tener plenitud. Las aberraciones serán aceptadas. Lo que ahora nos asusta, y que todavía la misma sociedad lo rechaza porque lo considera una aberración,
Las aberraciones serán aceptadas y las familias serán degradadas. Así que en este mundo es el que estamos educando a nuestros hijos, y ante estas olas que parecen imparables, tenemos que preguntarnos, ¿los principios bíblicos pueden anclarnos para no ser arrastrados por estas corrientes? Es decir, ¿confiamos en que la palabra de Dios es suficiente para que nuestros hijos se mantengan firmes en ese futuro que les espera? Pero no quiero hablar del futuro, quiero hablar del presente. ¿Qué de nuestro presente? ¿Cómo podemos contrarrestar todo esto que estamos viviendo? Hablamos de una sociedad enferma, pero ¿cómo están nuestros hogares? William Hendricks, en un comentarista bíblico, dijo: no existe en la tierra institución más sagrada que la familia. Ninguna es tan básica. Según sea la atmósfera religiosa en la familia, así será en la iglesia, la nación y la sociedad en general. Así que, hermano, déjame decirle algo con mucho amor. Si usted dice: a mí no me gusta la iglesia, revise su familia. Por ahí comencemos. Cuando hay disgusto en la iglesia, revise su familia. Por ahí puede venir algo interesante. Si usted dice: a mí no me gusta la sociedad en la que estamos, revisemos nuestra familia. Revisemos nuestros estilos de paternidad. Revisemos nuestras relaciones. Porque todo lo que está sucediendo es producto de lo que está ocurriendo dentro de los hogares. Así que este día, hermanos, me corresponde entonces el segundo tema: relaciones sanas en la familia. Y para eso vamos a trasladarnos al Antiguo Testamento y vamos a estudiar a una familia, no porque haya tenido relaciones sanas, precisamente la vamos a estudiar porque si hablamos de relaciones fue la peor. Pero incluso de lo peor podemos extraer principios que nos pueden ayudar a nosotros en este tiempo tan complejo en el que estamos viviendo. Génesis capítulo 37, por favor. Génesis capítulo 37. Y vamos a leer todos juntos del verso 1 al 4, por favor. Génesis 37, versos 1 al 4. Lo leemos todos juntos, dice así: habitó Jacob en la tierra y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Así que el tema de hoy es relaciones sanas y vamos a estudiar la familia de José. ¿Quién es José? Bueno, es conocido como José el Soñador, ¿verdad? José es de estos personajes que lo estudiaremos hasta que Cristo venga. Y cada vez que estudiemos la persona de José, descubriremos cosas impresionantes. Hoy no tengo el tiempo, ¿verdad?, para profundizar. De acuerdo al cronómetro, tengo 29 minutos y 10 minutos más. Así que vamos a entrar en el tema que nos corresponde el día de hoy. El hogar de José. Cuando nosotros pensamos en José, ¿verdad?, y llegamos a verlo como el hombre que tiene la autoridad, es el hombre, el segundo hombre en mando después de Faraón, el hombre que tiene el poder, el hombre que tiene la riqueza en sus manos de toda una nación. A nosotros nos encanta mirarlo ahí, y si no conociéramos la historia de José, nosotros pensaríamos que wow, no hombre, seguro este José tuvo unos padres que lo amaron, que lo cuidaron, lo mandaron al mejor de los colegios de ese tiempo en Egipto. Seguro nació en cuna de oro. Ha de haber sido hijo único para llegar a donde estaba. Seguro su papá era amigo de Faraón. Si no conociéramos la historia, nosotros estaríamos alucinando de esa manera.
que José llegó a donde llegó porque de verdad es de esos hombres que tenía la vida resuelta, que él no se preocupaba por el recibo de luz, ¿verdad? Que él no estaba pensando, "Ay, ya se va a acabar el gas". No, él no se paraba y levantaba su plato, ¿verdad? Tenía sirvientes, eso pensaríamos, ¿verdad? Que José llegó a estar donde estaba porque tenía mayordomos y él solo tronaba los dedos y la gente llegaba. ¿Y qué quiere mi señor José? Pero bueno, hermanos, para los que no conocen la historia de José y para los que la conocemos, un pequeño recordatorio de la hermosa familia de José. Esta es un padre que practicó la poligamia. Esa es la familia de José. 2 esposas, Lea y Raquel. Pero además, esas esposas tenían siervas, Silpa y Bila. Las siervas eran una cosa. Eso era lo que eran. Estas mujeres dispusieron de ellas como se les ocurrió. Cuando nació José, José es el número 12 en la lista de la familia. El mayor, hijo de Lea, Rubén. Después Simeón, Leví, Judá. ¿Recuerdan ese momento? Cuando ella da a luz a estos 4, el corazón de Raquel comenzó a llenarse de amargura, de ira, de rencor, de envidia. Y entonces le ofreció su sierva a Jacob. Y Jacob le dijo, no, ¿cómo vamos a atentar contra el Señor? Le dijo, ¿dónde está Bila? Y tuvo 2 hijos, 5 y 6, Dan y Neftalí. Después, Lea le ofrece a su sierva y tienen a Gad y Aser. Después Lea, ¿verdad?, da luz a Isaacar, Zabulón y a Dina. Una historia tremenda que algún día vamos a estudiar. Ya había 11 en la familia cuando nació José. Los que vienen de familias grandecitas ya saben cómo es la dinámica, ¿verdad? Puro amor, puro gozo, pura paz. ¿O no, hermanos? Bueno, cuando nació José, había rencor, ira, envidia, amargura y hágase la lista que usted quiera. Todo eso estaba en la casa de José cuando nació José. ¿Puede salir algo bueno de un hogar así? Con José vamos a aprender que el pasado no puede mantenernos esclavos, a menos que uno lo decida. Con José vamos a aprender conceptos maravillosos como el perdón. Con José vamos a aprender que no hay excusa cuando de verdad se quiere salir adelante. Con José vamos a aprender que se puede bendecir a aquellos que nos lastiman. Así que vamos a ir entonces a este tema tan interesante de la vida de José. Ahí está, hermanos. Quiero que se imagine ese ambiente de gritos, de odio, de envidia, de amargura, de rencor. Quiero que se imagine ese ambiente donde los hermanos, porque cuando José nació, sus hermanos no eran adolescentes, ya estaban grandecitos. Así que cuando él nace, todo esto estaba ahí. Pero dice el texto, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Cuando a los padres les preguntan, o nos preguntan, si tenemos hijos consentidos, ¿qué decimos? ¿Qué decimos? No, ¿verdad? Si les preguntamos a sus hijos, ¿qué van a decir? Que sí, ¿verdad? Claro, los hijos perciben. De aquí para allá pareciera que no, ¿verdad? No, yo los trato a todos por igual. ¿Verdad, mi tesoro? ¿Verdad? Yo los trato a todos por igual, pero a este le compré unos Nike y esto me encontré unos zapatos, hijo, ahí en el mercado, estaban bien baratos, ¿verdad? Nosotros decimos que no, pero nuestros hijos van a decir que sí. Bueno,
Jacob solo se lo demostró con una túnica, nada más. O sea, algo tan sencillo, no tan visible, ¿verdad? Para que los demás hijos no se dieran cuenta y trataran mal al Josecito, ¿verdad? Le hicieron una túnica, nada más. En nuestros días diríamos, pues uno estudió en la UAP y el otro estudió ahí en el TEC de Monterrey. Pero yo no tengo favoritos, o sea, por favor, favoritos no tengo. Elementos que propician que las relaciones en familia se dañen y cómo evitarlas. ¿Okay? Elementos que propician que las relaciones en familia se dañen y cómo evitarlas. Número 1, vamos aquí. Sufrir las consecuencias de patrones familiares dañinos y repetirlos. ¿Okay? Sufrir las consecuencias de patrones familiares dañinos y repetirlos. Jacob había sufrido el favoritismo de su padre Isaac hacia Esaú, ¿lo recuerdan? O sea, Isaac tenía como favorito a Esaú y Jacob fue el menospreciado. ¿Sabe qué va a ser un hijo menospreciado? Eso mismo, lo va a repetir. Y amó Isaac a Esaú, dice el texto, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y también el amor de Rebeca hacia Jacob también le hizo daño. También le llevó a cometer errores que se pagaron tremendamente. Pero esto es lo más doloroso, lo más lamentable, que repitamos patrones que nos hirieron, que nos avergonzaron. Y decir, yo nunca voy a ser como mi papá, y terminamos siendo iguales, ¿verdad? Yo nunca le voy a hacer a mis hijos lo que me hicieron, y usted se lo termina haciendo. Eso es lo que hizo Jacob. O sea, él tuvo que huir de casa por una jugada de su mamá. Imagínense, se tuvo que ir porque su hermano Esaú lo llegó a odiar hasta la muerte. Y él dijo, cuando mi padre muera, de que lo mato, lo mato. ¿Y sabe qué hizo la mamá? Vete, vete. Claro, después ellos se reencuentran, ¿verdad? No voy a entrar en esos detalles. Lean, los hermanos, están ahí en Génesis, ¿verdad? De cuando ellos se reencuentran, y qué tremendo eso. Pero si hay algo que propicia que las relaciones en familia se dañen, es esto: haber sufrido consecuencias en el pasado, ¿verdad? Situaciones, y no cambiarlas, repetirlas. Esto es lo que hizo José, y amaba a Israel, que es Jacob, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Ahora, es bien sabido, y lo quiero decir con cuidado, pero si puede ayudar a alguien esta tarde, gracias a Dios. Es bien sabido que cuando llegan hijos, ¿verdad?, después de cierta edad, los padres se sienten realizados, sobre todo cuando hay hijos después de los 50. No, hombre, el padre siente que volvió a nacer y otra vez se levanta temprano. Ahora ya se había jubilado, pero tiene un bebé. Y no, hombre, vuelve a buscar trabajo, sale, no, hombre, ¿verdad? Y ya hasta cambia su forma de vestir, ya no anda así, no, hombre, ya va al gimnasio, y, ¿verdad? O sea, ya cambia. Pero corre el riesgo de terminar dañando la vida de su hijo y la vida de su familia, ¿verdad? Corre el riesgo. Así que sufrir las consecuencias de patrones familiares dañinos y repetirlos. Número 2, otro elemento que propicia que las relaciones en casa se dañen: propiciar que los sentimientos encuentren su oportunidad para actuar. Okay. Nos vamos a ir al 37:11. Dice: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. Pasar por alto el sentimiento de los miembros de la familia es muy peligroso. ¿Por qué? Yo no sé si Jacob o no se daba cuenta o no se quería dar cuenta de esto que estaba pasando en su casa.
Sus hermanos le tenían envidia. ¿Y sabe qué hacía? Solo meditaba, solo se quedaba a reflexionar. Los padres no somos ingenuos, aunque los hijos creen que sí, los padres sabemos que no. O sea, no nos dan la vuelta, ¿verdad? Los adolescentes piensan que sí. Mi papá ni sabe. No, ahora sí, ya sé, ¿verdad? Que sí, mi papá sabía mis jugadas. Porque sí sabemos lo que hacen nuestros hijos, pero sabe, muchas veces, como José, solo nos detenemos. Eso fue lo que hizo el sacerdote Elí. Eso fue lo que hizo el sacerdote Elí. No estorbó a sus hijos, sabía lo que andaban haciendo y nunca los estorbó, y Dios tomó la vida de sus hijos y también le quitó la vida. Si sabemos que se está gestando rencor, amargura en algún miembro de la familia, lo más peligroso es esto que él hizo. 37:14. E Israel le dijo, o sea, Jacob le dijo a José: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. No sé, hermanos, ¿qué había en la mente de Jacob? No lo sé. Pero si está viendo cómo son sus hijos, si está viendo lo que produjo él en el corazón de sus hijos por andar consintiendo a uno de ellos, si está viendo que en el corazón de sus hijos hay odio, no es que les caía mal, hermanos. Aquí no estamos hablando de hermanos que se caían mal y que se pegaban y se golpeaban y ya no pasó nada. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de hermanos que odiaban hasta la muerte a su hermano. De eso estamos hablando. Estamos hablando de odio, estamos hablando de rencor, de envidia, de amargura y de tener toda la intención y esperar la oportunidad para matar a José. Eso es lo que estaba pasando. No estamos hablando de que se enojaron porque a este le compraron una túnica y a mí no. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que las acciones de Jacob propiciaron rencor, ira, envidia en el corazón de sus hijos, pero además propició que los sentimientos de sus hijos encontraran una oportunidad y aquellos estaban resueltos a eso. Así que, hermanos, de verdad, no nos hagamos. Si algo está pasando, somos los primeros en actuar. Número 3, dejar que el cinismo sea la base de las relaciones. Dejar que el cinismo sea la base de las relaciones. Hijos que aprendieron a sobrevivir con el menosprecio de su padre. Eso es. Eso es lo que ellos aprendieron. A recibir las migajas que Jacob les daba a ellos. Porque todo su amor, todo su tiempo, toda su dedicación era para Josecito. Sus recursos eran para Josecito. Su trabajo era para Josecito. ¿Y sabe qué aprendieron los otros hijos? A vivir con la miseria de amor que el padre les daba. ¿Sabe qué hace esto? Los hijos un día se lo devolvieron con intereses. Bueno, resulta que llega José con sus hermanos y cuando lo vieron, recuerdan, aparte, pues él tuvo 2 sueños y va y se los cuenta. Y no, pues aquello les alimentó, ¿verdad? Si de por sí ya le traían ganas, ¿verdad? Con esos 2 sueños los terminó de alimentar. Entonces cuando lo ven, ¿verdad? Porque Jacob le pide a José que vaya por sus hermanos. Cuando lo ven, dijeron: allá viene el soñador y este es nuestro momento. Aquí no está papá y aquí no está mamá. Y entonces, ¿qué dijeron? Matémoslo. Y uno de ellos dijo: no lo matemos, ¿verdad? Pero lo echaron en una cisterna, no lo mataron, ¿verdad? Lo vendieron. Y dijeron: se acabó nuestro problema, ¿verdad? Ya. Agarraron su túnica, mataron a un animal y se lo llevaron a papá. Imagínense qué hijos más cínicos.
Pero sí tengo que decirlo, qué padre más cínico. Qué hijos más cínicos, sin corazón. Pero qué padre sin corazón. Si estás viendo que estás lastimando a tus hijos, ¿por qué no te detienes a resolverlo? ¿Sabe qué aprendieron? A darle lo que Él les había dado. Cuando llegaron a casa le dijeron: mira, reconoce si esta es la túnica de tu hijo. Y claro, se encontraron a un padre y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Se habían convertido, ellos habían perfeccionado el arte del cinismo. Ellos lo perfeccionaron cuando llegaron con Jacob, y Jacob se sentó y lloró, hizo duelo por su tesoro. Ellos se acercaron y le dijeron: papá, yo no sé qué le dijeron, hermanos. Yo no sé qué le dijeron, yo no me imagino esa escena, no traigo a mi mente las palabras, pero dice el texto que ellos se acercaron para consolarlo. Tal vez lo quisieron abrazar. Imagínense que había en el corazón de esos hijos que querían abrazar a un padre desconsolado y lo querían consolar con su cinismo. Claro, eso es lo que él había enseñado a sus hijos. ¿Qué podemos aprender de esto? Algunos principios bíblicos. Aquí van. Ahí está. Los hijos son herencia divina, no medios de realización personal. Hay matrimonios, hay padres que están tan frustrados y que dicen: bueno, yo no pude hacer la carrera de medicina, pero cuando nazca mi hijo, lo voy a guiar para que sea médico. Y si el hijo no quiere ser médico, él quiere ser arquitecto, ahí tiene padres frustrados, porque querían vivir sus frustraciones en la vida de sus hijos. Eso es lo que pasó con Jacob. Un hijo, ya cuando él ya estaba grande, llegó un hijo y le trajo como un segundo aire, pero él venía frustrado, ¿recuerdan? Y sus frustraciones la vertió en sus hijos. Nuestros hijos, hermanos, no son medios de realización personal, no lo son. Hace tiempo supe de una mamá que quería que su hija se casara con un chico para que ella no tuviera carencias, las carencias que ella tuvo. Por favor, qué tremendo. Pero hay padres así que solo están buscando como: no, es que yo no quiero que él pase lo que yo pasé. No, hermanos, nuestros hijos son herencia. Enseñémosles a descubrir el propósito por el cual el Señor nos los mandó. Pastoreemos sus corazones, enseñémosle, hablemosle de cosas, ¿verdad? Para que ellos puedan aprender a vivir. Pero hermanos, cuando ponemos en ellos nuestras frustraciones, los frustrados terminan siendo ellos y amargados. Así que los hijos son herencia divina. Número 2, los patrones familiares pueden dejarse de lado en el poder del evangelio. Es que, pastor, si usted conociera mi historia, ¿usted por qué nació y su papá era pastor desde que usted nació? Por eso usted es cristiano, ¿verdad? Es que si usted supiera, pastor, que fuimos pobres y que no teníamos nada, si usted supiera que mi papá nos abandonó, si usted supiera que tuve un padre alcohólico, si usted supiera que yo veía a mi mamá, ¿verdad?, meter a la casa cuanto hombre se atravesaba. Si usted supiera, pastor, y comenzamos a hacer una lista para justificar esto, incluso siendo creyentes, hermanos, qué terrible, porque estamos menospreciando el poder transformador del evangelio. Si hay alguien que pudo decir y hablar de su pasado, ese fue José. Si hay alguien que pudo vivir amargado, envidioso, orgulloso y de todos los osos que le quiera poner, ese fue José. Él no nació en un hogar amoroso. Él no tuvo hermanos que lo mimaban, lo odiaban hasta la muerte. Él no tuvo un padre que lo guiara, tuvo un padre que lo sobreprotegió, y miren cómo vino a terminar su vida.
Él no tuvo un padre que soñó su futuro y dijo, no, cuando mi hijo José crezca, ¿verdad? Lo voy a mandar a estudiar, que continúe el negocio. No, no tuvo eso, hermanos. Segunda a los Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y eso significa que el pasado doloroso y vergonzoso en un sentido queda atrás y podemos avanzar, podemos crecer. Número 3, dejarse conducir por los sentimientos y hábitos pecaminosos son una oportunidad para que el diablo destruya hogares. Efesios 4:27 dice, ni deis lugar al diablo, no le den lugar, no. Y esto fue lo que pasó, ¿verdad? Los hermanos de José se dejaron guiar por sus sentimientos y por sus hábitos y terminaron destruyendo la vida de José, la vida de Jacob, lo metieron en un duelo terrible, pero además se destruyeron ellos, envidiosos, orgullosos, asesinos. Eso era, hermanos, cuando nosotros dejarnos conducir por lo que sentimos, por nuestros hábitos. Número 4, no estimular la actitud destructiva en los miembros de la familia. Efesios 6:1-4, ¿verdad? Colosenses 3:21, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Efesios 6, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pero ¿sabe qué hizo Jacob? Estimuló en ellos la ira, el rencor y la amargura. Qué tremendo. Y decimos que amamos a nuestros hijos y les terminamos haciendo el mayor daño posible, hermanos. Y nos quejamos de la sociedad, ¿verdad? Ay, qué feo esto que está pasando, pastor. ¿Ya escuchó lo que pasó? ¿Ya vio aquí? Sí, eso sí nos da miedo, ¿verdad? Pero no nos da miedo lo que estamos produciendo en casa, hermanos. Por aquí debemos comenzar. Bueno, suficiente, ¿verdad? Vamos al segundo elemento. Elementos que propician, ahora sí, ¿verdad?, las relaciones sanas en la familia y cómo cultivarlas. Elementos que propician las relaciones sanas en la familia y cómo cultivarlas. Ok, recordemos el hogar de José, ahí está. En ese lugar, lleno de estas circunstancias que acabo de mencionar, nació José. Fue vendido por unos madianitas. Los madianitas lo vendieron a Potifar, siervo de Faraón. Y recuerdan, ¿verdad?, lo primero que sucede en la vida de este hombre, siendo esclavo, ¿verdad? Él fue víctima del tráfico de personas, ¿verdad? Eso es, él fue víctima del tráfico de personas. Y lo vendieron. Y recuerdan lo que pasa, ¿verdad?, en casa de Potifar. Él sufrió acoso sexual. Y estando en casa de Potifar, este jovencito, después de ser acosado, dice, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Déjame decirle una cosa. En ese lugar de envidia, de rencor, de frustraciones, algo bueno que hizo Jacob, ¿sabe qué fue? Transmitir la fe. Sí, Jacob se equivocó mucho, hermanos, y lo acabamos de ver. Se equivocó mucho como padre. Pero ¿sabe qué transmitió a su hijo? La fe. ¿Sabe qué lo mantuvo firme en los tiempos de adversidad? Su fe. ¿Sabe qué fue lo que lo llevó a mantenerse íntegro, teniendo una oportunidad, un joven, ¿verdad? Como lo que hoy se dice, ¿cómo es? La sugar
Estas señoras maduras que andan buscando jovencitos les pagan todo. Tiene nombre, ¿verdad? Él pudo tener una, ¿verdad? Él pudo tener una mujer mayor con todo el dinero y como jovencito decir, pues ya me resolvieron la vida, ¿verdad? De aquí soy. ¿Y sabe qué dijo José? No hay otro mayor que yo en esta casa. Número 2, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Si hay algo bueno que hizo José y Jacob, fue haber transmitido la fe en la vida de su hijo. ¿Se da cuenta cómo en medio de un ambiente así tan terrible, la fe puede florecer hermosamente si se enseña, si se... Por eso, hermanos, creemos en Dios, porque de lo peor Él puede sacar algo tremendo y maravilloso. Vamos entonces a esto. Número 1, identificar el daño causado en el pasado y confesarlo. Solo así habrá sanidad integral. Minimizar los hechos no va a solucionar nada. Bueno, sí, eso pasó hace 20 años, ya no te preocupes, ya te perdoné. Pero en la cena de Navidad sale, ¿verdad? Cuando ya hay copitas, ahí sí sale. En los aniversarios salen las frustraciones del pasado. En los cumpleaños, aquella comadre que dice, no te preocupes, comadre, eso ya pasó, yo ya lo olvidé. Pero se da la vuelta y habla de la comadre lo que se le atraviese. Eso es lo que no hizo José. Años después, ¿verdad? Cuando él ya era el segundo hombre después de Faraón, imagínense, ¿verdad? Ya que estuvo preso porque la mujer de Potifar lo acusó, ¿verdad? De haberla violentado sexualmente, estuvo preso, ahí fue olvidado también, pero luego él interpreta sueños para Faraón. Faraón lo saca y lo convierte en el administrador de toda la nación y le da su anillo. Y no, hombre, José es honrado. José sale de la cárcel al trono directo. Pero sabe, él tenía algo que solucionar. ¿Sabe cuál es? Su pasado. Eso de que el tiempo lo cura todo, hay una canción, ¿verdad? Que el tiempo cura las heridas de amor. No se las tarareo porque no me las sé todas. Pero hay una canción que dice que el tiempo cura todas las heridas de amor. No, hermanos, el tiempo no cura nada. Si no reconoce su amargura, su rencor, su ira, su frustración, el tiempo lo que hace es acrecentarlo. ¿Sabe qué es lo que sí cura? El confesarlo. ¿Cómo lo confesó? Entonces dijo a José a sus hermanos, ¿recuerdan? Hay hambre en la tierra de Canaán. 7 años, vienen los hermanos de José, enviados por su padre a que vengan a comprar alimento a Egipto. Llegan a Egipto y oh sorpresa, el hombre al mando es José, pero ellos no lo saben. O sea, él los reconoció, pero ellos no reconocieron a José porque ellos lo dieron por muerto. Entonces dijo a José sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José. Vamos a Génesis 45 porque quiero leer esta porción que está llena de emociones, ¿verdad? Llena de emociones. Génesis 45 dice, verso 1, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. ¿Sabe cuándo alguien llora así? Cuando hay un dolor profundo en el alma. Cuando hay dolor en el alma, ¿verdad? Las rodillas no son suficientes, ¿verdad? Ese era José. ¿Recuerdan? El tiempo no lo cura. ¿Cómo se los puedo demostrar? Habían pasado muchos años, él ya era el señor de Egipto, pero él tenía un asunto pendiente y lo tenía que resolver. ¿Y sabe qué hizo Dios? Le trajo a sus hermanos para que lo resolviera. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive aún mi padre?
Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Imagínense esa escena. Yo creo que aquellos, ¿verdad?, se fueron para atrás y así de... ¿Y saben qué pasó? También ellos tuvieron que viajar en el tiempo. O sea, José viajó en el tiempo y sus hermanos tuvieron que viajar en el tiempo, y seguro se les revolvieron sus entrañas porque recordaron el odio, la envidia, el rencor, y recordaron el dolor que ellos mismos habían tenido esos años mientras Josecito era el consentido de padre. ¿Sabe qué hace Dios para sanarnos? A Él le encanta regresarnos al pasado, porque Él no cree que el tiempo cura las heridas de amor. Y se echó, ¿verdad? Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Minimizar los hechos no soluciona nada, absolutamente nada. Número 2, reconocer y aceptar que Dios interviene soberanamente en nuestra historia de vida para sus propósitos. El rencor y la amargura pueden ser extirpados a la luz de los propósitos divinos. Así que, hermanos, eso de que pastor, es que si usted supiera, por eso tengo rencor, por eso tengo envidia. No. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Dice el texto 45:7. Entonces, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Eso dice la Biblia. ¿Sabe qué hizo José? Cuando él miró su pasado, cuando él miró el odio de sus hermanos, cuando él miró que lo vendieron, cuando él, ¿verdad?, lo echaron al pozo, lo vendieron, cuando él miró el acoso sexual, cuando él miró su prisión y cuando él miró donde estaba ahora y vio a sus hermanos, dijo: bendito sea Dios, esto no se trata de mí, se trata de su gloria, es Dios. Ahora, ¿fue Dios el que puso ira y rencor en sus hermanos? No, pero incluso Dios se vale de eso tan doloroso para su gloria, porque Él es el Rey soberano. ¡Qué tremendo! Y entonces nosotros vemos ahí, y Él dice: fue Dios el que me envió, no fueron ustedes. Pero ¿sabe qué más hizo? Me encanta, hermanos, me encanta, porque voy a regresar, porque aquí, ¿verdad?, cuando Él dice: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron, y Él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Él les está diciendo: ustedes me vendieron. O sea, Él no está diciendo: miren, ya lo pasado es pasado, ¿verdad?, olvidémoslo. No, Él está diciendo: ustedes me vendieron. Diciéndoles casi, ustedes por su amargura, por su ira y su rencor, ustedes me vendieron. La segunda vez: ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá. Segunda vez que les dice: ustedes me vendieron. O sea, ustedes se equivocaron. Él no estaba: ay, pobrecito, ¿verdad?, ya no pasa nada, pues ahora aquí estoy, ¿verdad?, y gracias a Dios. ¿Cuánto necesitan? No, José necesitaba sanar, sus hermanos necesitaban sanar, pero hubo algo maravilloso en la vida de José, y es esto: que él reconoció que es Dios, que obra de una manera tan maravillosa, que usa los pasajes más feos, oscuros de nuestra vida y los convierte en momentos de gloria. Ese es José. Ese es el Dios en el que creemos, hermanos. Y el tercero,
Afirmar el perdón cuando éste sea necesario. La culpa puede acompañar a lo largo de muchos años, hermanos. Cuando hay una infidelidad en el matrimonio, el cónyuge infiel va a pasar años, diciéndole a su cónyuge: de verdad, perdóname por lo que te hice hace 10 años. Perdóname por esto. La culpa se puede ir años, hermanos. Y esto es lo que pasó. Vinieron los hermanos de José, vino Jacob, les dieron unas buenas tierras en Egipto, la tierra de Gosén, apta para pastores, con ovejas y todo. Llegaron, ¿verdad? Llegaron 70 de la tierra de Canaán a Egipto, y Faraón les dio sus buenas tierras, y ahí estuvieron unos buenos años. Pero llegó el momento en el que partió el patriarca. Jacob ha muerto. ¿Y sabe qué pasó? La culpa en el corazón de sus hermanos volvió a florecer. Ahí estaba. Y esto es lo que ellos le dijeron. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. No fue suficiente con haberlos traído. No fue suficiente con haberles dado las mejores tierras de Egipto. No fue suficiente con ver a José procurando el bienestar de ellos. La culpa es poderosa, hermanos. La culpa paraliza, la culpa imposibilita, la culpa quita el gozo, la paz, el contentamiento, la satisfacción, la plenitud. Y entonces aquí tenemos a estos que ahora se sentían de alguna manera, qué interesante, cómo cambiaron los papeles. En esta etapa ellos se sentían protegidos por la presencia de Jacob. Años atrás se sentían menospreciados por su padre, pero ahora se sentían amados, protegidos gracias a Jacob. Cuando él ya no estaba, se sintieron desprotegidos. Y ahora, ¿quién era el héroe? ¿Quién podía ser el villano? José. Ellos dijeron: no, hombre, seguro ahora sí, ahora sí. Y qué tremendo lo que Dios hace en el corazón. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló. ¿Recuerdan cuando ellos intentaron consolar a su padre? Sí, esto no era el cinismo, esto era de corazón a corazón, y les habló al corazón. ¿Sabe qué hizo José? Pastoreó el corazón de sus hermanos. ¿Sabe qué nos dice eso? Que cuando el corazón ha sanado, ese corazón puede apacentar a otros, incluso a los mismos que lo han herido. Afirmar el perdón cuando éste sea necesario. Cerramos con 3 principios. Número 1, ahí está. Número 1, la confesión es un medio de sanidad integral. ¿Recuerda el Salmo 51? ¿Recuerda esos episodios de David? Cuando dijo: mientras callé, se envejecieron mis huesos, se volvió mi verdor en sequedades, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y él llegó a describir su dolor como su alimento. Su pan de día y noche fueron sus lágrimas. Pero una vez que lo confesó: bienaventurado el varón al que Jehová no inculpa de iniquidad. No más. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Si traes tu ofrenda delante del altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y ve, ¿verdad? Arregla el asunto, y entonces ven y ahora sí presenta tu ofrenda.
principios bíblicos. Número 2, solo se puede aceptar el propósito divino cuando hay una sujeción a su voluntad. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mateo 26:39, pero no se haga mi voluntad. Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Hechos 20:22 al 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. Pablo dice, no, yo si tengo que ir a Jerusalén para que esto suceda, allá voy. Yo quiero sujetarme a la voz del Señor, a su voluntad. Solo se puede aceptar el propósito divino cuando hay una sujeción a la voluntad del Señor. Y entonces José puede ver ese hermoso panorama de su pasado y decir, gloria sea a Dios, ¿verdad? Y poder cantar este hermoso cántico, ¿verdad? De grande es tu fidelidad, ¿verdad? Saber que el perdón brinda oportunidades para servir a los que nos hieren. El amor cubrirá multitud de pecados, dijo el apóstol Pedro. Ya te equivocaste, ya te equivocaste, ya pagaste tus consecuencias, ya. Y dice José, yo no soy Dios, o sea, no teman, yo no soy Dios, ya ustedes pagaron las consecuencias de sus actos, ¿por qué yo voy a empezar ahí otra vez? Pero eso solo lo puede hacer un corazón sanado, limpio. Así que hermanos, relaciones sanas en familia. No sé cómo llegó hoy. Tal vez algo de lo que dije en estos minutos tocaron algunas fibras del corazón. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día para poner en práctica los principios bíblicos. Por eso dije que nos quejamos mucho de la sociedad que se está pervirtiendo, pero solo tenemos que abrir nosotros la puerta de nuestro hogar y revisarla y ver cómo está. Y tal vez, y solo tal vez, hay algo que hacer llegando a casa.